Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos en un vídeo más, en estas fechas como es la Navidad. Y hoy tenemos un vídeo yo creo que interesante porque vamos a conectar ya nuestro controlador de humedad relativa a lo que es el generador de niebla que hemos venido presentando durante varios vídeos atrás, durante varias semanas. Nuestra intención, pues todos aquellos que tenéis incubadoras caseras en lugares donde os cuesta mucho trabajo subir la humedad relativa, pensamos que os puede venir bien y, ¿por qué no?, tener un poquito más de experiencia al respecto. Tenemos el controlador preparado, hoy lo conectaremos al generador de niebla y vamos a ver en esta primera toma de contacto con los dos dispositivos juntos cómo se comporta y qué conclusión sacamos. Ya después hablaremos al final de todo lo que te tenemos preparada y ya decirte también que al final del vídeo hemos salido por nuestro pueblo y os hemos grabado por compartirlo con vosotros parte de la decoración navideña que tenemos aquí en Marchena, en nuestra localidad. Todo esto formará parte de nuestro vídeo en el día de hoy. Así que comenzamos. Todo este lío tenemos en nuestra mesa de montaje. Vamos a contarte así por encima qué es lo que pretendemos hacer. Vamos a intentar hacerlo, eso sí, como siempre, lo más fácil posible, porque aquí este controlador de temperatura tampoco es complicado conectarlo, pero siempre hay que ponerse en el lugar de los compañeros que tienen menos conocimientos para ponérselo lo más fácil posible. Todavía tenemos aquí, dentro de este recipiente, nuestro creador de niebla, con este tubo que le dejamos al final más corto porque era demasiado rígido y hacía que todo esto que hicimos aquí para sellarlo pues se viera complicado, ¿no? Pero para lo que vamos a hacer hoy, que no es otra cosa que conectar este controlador, el XHW3005, pues lo que vamos a hacer es conectarlo y ver cómo se porta una vez que le metamos 220 voltios, porque os recuerdo que es de 220 voltios, ¿veis? Ahí como tiene marcado el casillero de 220 voltios, también hay versión, lo quito para el lado, el cable, 12 voltios, 24 voltios, pero nosotros hemos escogido 220 voltios para ahorrarnos pues más adaptadores de corriente y demás, ¿no? Y porque en nuestra casa, aquí en España, en nuestro país, tenemos 220 voltios. Pues he preparado también estas dos fichas de empalme pequeñitas para ponerle este cable de alimentación a 220 voltios que va aquí en este extremo, en el rojo y negro. Y después hemos cogido estos dos más grandes para esto que es el alimentador del generador de niebla, ¿vale? Entonces lo pondremos uno aquí a cada lado, lo atornillaremos y ya a partir de aquí pues conectaremos estos dos cables, el amarillo y el negro, justo en el centro, que es donde va pues el dispositivo que utilicemos para generar humedad. En este caso nosotros pues hemos escogido este generador de niebla que ya lo habéis visto en acción en vídeos anteriores y por supuesto pues puede sustituirlo por una resistencia para ponerla en el agua para que caliente, vaporizadores, en fin, lo que quieras. De todo esto se encargará de controlarlo este dispositivo. Por supuesto, esto es la sonda y poco más. Yo creo que nos podemos poner ya manos a la obra y conectarlo, que tengo ganas, y ver cómo evoluciona. Por supuesto, cuando ya tengamos conectado todo esto, pues llenaremos este recipiente de agua y lo que haremos será pues arrimar la sonda aquí a este extremo del tubo o simplemente aquí para que capte humedad, para que veamos cómo sube y baja la humedad relativa y cómo corta y vuelve a conectar de nuevo dependiendo de lo programado. Pero ya digo que el vídeo de hoy es para probar todo el conjunto y ya más adelante, no te preocupes, veremos paso a paso
en otra caja un poquito mayor de plástico que tengo por aquí. Fijaros en esta que cogimos el otro día, que tiene todavía dentro el termohigrómetro, pues ya ajustaremos un poquito más y veremos su funcionamiento como si la caja de plástico esta que te acabo de enseñar fuera una incubadora, en este caso pequeña, pero nos da igual porque lo que queremos es verlo funcionar. No te preocupes, ya te digo, porque te vamos a explicar cómo se conecta. Tengo por ahí una fotografía en la cual la vamos a ver y se ve claro porque no tiene mayor historia. Tiene aquí la sonda, aquí en estos dos el vaporizador, generador de niebla o lo que vayas a utilizar, y aquí este rojo negro en este caso pues le vamos a meter 220 voltios. Pero repito, cuidado, que este mismo dispositivo, este mismo controlador, los hay de diferentes tensiones. Nosotros, evidentemente, hemos comprado el de 220 voltios. Y ya también más adelante vamos a hacer un vídeo diciéndote cómo ajustarlo, cómo programarlo. También es poca cosa, pero queremos ir poquito a poco, ¿vale? Primer paso. Hemos conectado estas dos fichas de empalme, ¿vale? Para que podamos poner estos cables, el amarillo y el negro, estos dos que salen de aquí del centro, pues al vaporizador, ¿vale? Al creador de niebla. Bueno, yo cada vez lo llamo de una forma diferente, pero seguro que me entendéis. De aquí saldrán 220 voltios que activará según necesite el controlador. Entonces lo conectaremos aquí y ya esto dará alimentación al generador de niebla, ¿vale? Cuando lo necesite el controlador de humedad que aquí tenemos, el XHW3005. Vamos a conectarlo y ahora lo vemos. Ya lo hemos conectado, hemos puesto esto de pie porque estos cables que trae el controlador no son muy largos y para que quede así bastante compacto. Ahora estos cables rojo y negro le vamos a meter 220 voltios con este cable que hemos reutilizado. Normalmente solemos guardar los cables estos por si nos sirven para casos como hoy. Vamos a meterle aquí 220 voltios con esas dos fichas de empalme que están junto a las ondas más pequeñitas, y dentro de poco llenaremos esto de agua y veremos si funciona, si no salta nada, si no explota nada, y ya después ajustaremos rápidamente este dispositivo, a ver si se ajusta la imagen ahora. Lo ajustaremos entre 55 y 60 aproximadamente, o 50 y 60% de humedad relativa, y lo vemos por encima cómo va, acercando la sonda o retirándola según nos convenga. Vamos a conectarle 220 y ahora hablamos. Pues ahí estáis viendo que ya le hemos metido 220 voltios. Aquí va al alimentador que alimenta, y nunca mejor dicho, al generador de niebla. Ya está toda la suerte echada y ahora solo queda meterle corriente a nuestro controlador de humedad y vemos qué es lo que pasa. Pero antes, evidentemente, vamos a echarle agua. Ahí está. Y bueno, ahora sí, vamos a conectar y vamos a ver qué ocurre. Bien, he estado por aquí probando, ha salpicado todo esto, le he puesto esta caja aquí encima para que no se salga el agua de ahí y también para evitar que por casualidad nos haga algún cortocircuito, ya que fijaros, en todo esto hay 220 voltios y os voy a decir lo que le he ajustado. Le he metido de mínima 60 y de máxima 80. Ahora mismo está bajando porque tiene la sonda retirada y ahora mismo tenemos, pues para que os deis cuenta, un 60% de humedad relativa aquí en casa. Fijaros, tengo aquí un reloj y ahí tenéis ahora mismo en esta habitación un 60% de humedad relativa, ¿vale? Pues
hasta que no baje al 60%, no arrancará otra vez, se le encenderá este pilotito, ¿vale? Y entonces activará lo que es el vaporizador, ¿vale? Va muy bien, ya os lo cuento yo, pero pues tiene el problemilla que al estar aquí todo tan junto y coger la sonda y ponerla aquí, pues cuando corta en el 80%, pues después sigue subiendo un poquito porque incluso se le condensa el agua a lo que es la sonda. La he cogido y la he secado porque si no, no baja nunca. Si se queda la sonda húmeda, evidentemente pues tarda muchísimo tiempo en bajar y no se va a poner ni mucho menos en el 60% que está la habitación, ¿vale? Ya en otro vídeo os explicaré tranquilamente cómo se ajusta esto, que es una tontería. Se hace súper fácil. Pero ahora mientras baja voy a parar el vídeo y cuando esté cerca del 60, pues entonces pues podemos probarlo de nuevo para que lo veáis en acción. Aunque también puedo hacer una cosa, darle un poquito más de humedad y así pues lo vemos actuar antes. Lo puedo poner en el 65. Pues bueno, todavía estaba parpadeando, lo he puesto de que se encienda en el 65%, ha bajado un poco más, pero no preocuparos que ahora cuando le pongamos la sonda aquí, que esto ya está andando, ¿veis? Ya está funcionando, pues en cuanto le pongamos la sonda va a llegar al 70% y en el 70%, que es la máxima, pues ahí cortará, ¿vale? No tiene mayor historia, ¿veis? Le ponemos la sonda aquí y fijaros que pronto va a subir. No quiero cortar el vídeo, ya sé que así esperando se va a hacer un poquito más largo, pero claro, si lo corto no lo veis. Estamos ya en el 64, seguiremos. Ya cuando lo utilicemos en una incubadora, pues evidentemente podemos afinar mucho más. Podemos afinar y ponerlo en lo que necesitamos, entre el 55-60%, y ahí va, debe de ir clavado. Y por supuesto no tendrá todo el vaporcillo dándole a la sonda directamente como estamos haciendo aquí y la progresión será más lenta. Ya digo que aquí, para que veáis lo que os digo, que aquí no tenemos problema con la humedad relativa, que ahora mismo aquí en esta habitación está en el 60% la humedad relativa clavada. Una humedad relativa perfecta. Está claro que si subimos la temperatura y estamos incubando a 38, pues bajará, pero se compensa rápidamente con cualquier recipiente de agua. ¿Veis? Poquito a poco va subiendo. Fijaros la niebla densa que hay ya en el interior. Incluso puede que le salpique alguna gotita de agua. Ahora parece que le está costando un poquito más subir. Bueno. También podía haberle puesto 65 y lo veíamos antes, ¿no? Pero bueno, ya está. Hemos puesto 70. Pues en el 70 lo vemos. He girado la sonda, ¿veis? Ya se ha mojado por aquí, porque por aquí como tiene la rejilla, evidentemente, captará antes la humedad, ¿no? Pues, rápidamente, ¿no? Rapidísimo. Casi en el 68, 69 y ya cortará. 70, ahí está. Retiramos la sonda, porque ya digo, está mojada. Retiramos la sonda y vamos a ver hasta cuánto sube. Todo eso es porque ya la sonda, como veis, está mojada, cosa que ya en la incubadora no nos pasará porque no la pondremos justo encima, ¿no? Pero veis cómo la niebla se va disipando, ya ha cortado, ya no está generando más. Bueno, esto ya está todo empañado, como podéis ver, y una vez que termine de subir, pues evidentemente
Esto habría que secarlo o rodearlo aquí con la mano, con el calor de la mano, y veréis cómo rápidamente va bajando. Lo voy a sujetar así y vamos a esperar a que baje al 65 para ver cómo se activa, ¿no? Pero todavía sigue subiendo porque, vaya, se ha mojado y aunque lo rodee con la mano, pues evidentemente mantiene la humedad, ¿no? Bueno, ya se ha disparado mucho más antes que darle el calor de la mano, ¿no? Sigue subiendo, porque no tiene nada de extraño que a lo mejor haya caído alguna salpiquilla en el interior. Bueno, para no esperar tanto tiempo viendo cómo sigue, pues voy a esperar yo aquí y ahora en el siguiente corte, pues esperaré a que ya esté bajando de verdad y entonces, pues mira, ya está bajando. Voy a rodearlo ahora con la mano a ver si consigo que baje más rápido. ¿Vale? Y lo vemos sin cortar, ¿no? Para que veáis que no hay trampa en todo esto que estamos haciendo, ¿no? Que es lo suyo. Pero ya digo, ¿veis? Lo he metido aquí con la mano, con el calor corporal, pues imagino que algo más rápido bajará, ¿no? Nada, sigue subiendo. Es peor encerrarlo con la mano porque mantiene la poquita humedad que le queda todavía a la sonda, que no lo que va a perder. ¿Veis? Así va más rápido, todo lo contrario que lo que yo creía. Bueno, pues lo dicho, vamos a esperar. Es muy fácil de ajustar, no tiene mayor historia y ya habéis visto también lo fácil que es conectar. En el rojo negro tiene metido 220 voltios y en el amarillo negro tiene también 220 voltios pero de salida a este adaptador y el adaptador que alimenta el generador de niebla, ¿vale? Ya esto sí está bajando mucho más, ya lo estáis viendo y en el 65 pues lo volverá a activar. Simplemente quiero que veáis cómo lo activa cuando llegue al 65, ¿vale? Ya queda poco. Ahí lo tenéis. De nuevo lo ha activado, ¿veis? Y ahí está generando niebla. Le voy a poner de nuevo la cajita para que no haya problemas y de nuevo le voy a poner la sonda aquí en la salida del vaporcillo y ya veréis cómo en poquito tiempo, en cuanto empiece a captar pues lo que es ese vaporcillo, pues subirá a 70 y cortará. Lo que voy a hacer es que cuando ya esté cerca voy a retirar la sonda para que no suba tanto. ¿Veis? Está puesta ahí y además al revés para que le entre bien por la rejilla. Pero digo que cuando esté ya cerca del 70 la retiraré, que termine de subir y así que no se dispare tanto. Esto no ocurrirá cuando lo tengamos en la incubadora porque, hombre, no vamos a poner la sonda justo por la entrada de... La voy a retirar ya, está ya en el 69. 69,1, a ver si la he quitado demasiado pronto, sí, ya está bajando, ¿veis? La voy a poner para que llegue al 70. Ahí está. 69,2, con 4, 6, cortará. ¿Veis? Cortó. Ahora parece que no se ha... Sí, se ha mojado, claro. ¿Veis cómo se ha vuelto a mojar? Claro, la ponemos encima. Voy a secarlo así con la mano aunque sea. Y vamos a dejarlo a ver si baja, ¿no? 71,6, 72, claro. Vuelve a subir. Esto es como en la resistencia, lo del residuo de calor cuando después de cortar pues sigue subiendo un poquito. Es prácticamente lo mismo. 37. Le estoy soplando a la sonda con el aire caliente.
Ya sí, ya va bajando rápidamente. Vemos otra transición para que veáis cuando llega al 65 que sin problemas de nuevo se activa. Y yo creo que, hombre, que puede valer, ¿no? En los sitios donde les cueste a los compañeros subir la humedad relativa. Otra cosa ya es si duran más o menos los dispositivos. Eso solo se ve con el tiempo. Otra cosa es algún problemilla que se pueda presentar. Ya visteis cuando estábamos haciendo pruebas que si salpicaba, que si el tubo era demasiado rígido, en fin, esas cosas se ven cuando estamos metidos de lleno en el tema, ¿no? Ya está en 67, 66,8, bajando poquito a poco, pero no va mal, ¿no? Es muy fácil de conectar, es muy intuitivo y ya lo tenéis ahí otra vez. Se encenderá en nada el LED de out y vuelta a empezar. Ahí lo tenéis ya prácticamente. Ahí está, 65 y comenzando de nuevo, ¿veis? Vaya, ahora ha escogido mal momento para desajustarse, ¿no? Pues ya lo veis, es lo que quería compartir con vosotros. Poquito a poco yo creo que estamos creando mucha información respecto a esto y lo vamos a ver en acción. La próxima semana cogeremos esta caja, le haremos un agujero, meteremos el conducto y lo veremos más lentamente. ¿Por qué? Porque este conducto ya no lo vamos a cambiar, es muy rígido y tiene un diámetro muy pequeñito. Entonces por aquí, una vez que tapemos esto, pues saldrá lentamente cuando le pongamos la tapa y así el controlador, pues las transiciones serán más lentas, ¿vale? Aquí en el interior pues dejaremos este medidor que tenemos ahí de humedad y temperatura y así con la caja tapada como si fuera una incubadora pues iremos viendo cómo se comporta y veremos también, ya veréis cómo las transiciones serán más exactas y más suaves, ¿no? Que es lo que nos interesa. Porque si le programamos entre el 55 y el 60, hay un 5% ahí que más rápidamente cogerá. ¿Qué pasa? Que tendremos menos desgastes de los componentes porque rápidamente subirá el 5%, y si tenemos la incubadora, solo con, evidentemente, es necesario las salidas de aire para la oxigenación, pues mantendrá la humedad bastante tiempo y así actuará mucho menos, no estará en continuo funcionamiento, ¿vale? Yo creo que por hoy pues hemos salido de dudas de verlo funcionar y pasito a paso pues seguimos avanzando, ¿vale? Y así ni todo, por si a alguien le queda alguna duda, aquí tenéis este dibujo donde se ve fácilmente la conexión. En los cables rojo-negro, pues hay 220 voltios. En el negro amarillo va el generador de niebla en nuestro caso y la sonda, pues no hay mayor problema. Viene conectada al dispositivo. Paso a paso vamos teniendo más información para todo aquel que quiera hacer una incubadora casera con este pequeño dispositivo controlador de humedad relativa al cual nosotros al final le hemos puesto ese generador de niebla, pero que podéis ponerle a la salida pues resistencia sumergible, podéis ponerle humidificadores, vaporizadores. En fin, yo muchas veces la verdad me lío con los nombres de todos estos artilugios, de todos estos aparatos, pero incluso aquí en nuestro canal, una vez estábamos en un bazar y vimos estos ambientadores que se les mete un frasco y que de vez en cuando pues lanzan el producto al aire e incluso estuvimos viendo eso para acoplárselo a un controlador de humedad y generar más humedad en el caso de aquellos compañeros que tengan dificultades para conseguir subir la humedad relativa dentro de la incubadora casera.
aprendiendo poco a poco. Ya en el siguiente vídeo pues veremos un caso más práctico dentro de una caja mayor para ver si este controlador pues tiene más control y nunca, mejor dicho, sobre la humedad relativa. Pero ya hoy, para despedirnos, te voy a dejar con imágenes de mi pueblo, de Marchena, en Navidad. Desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, un saludo a todos.